30 minutos. Gracias por estar con nosotros como cada lunes. Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Bienvenido. Buenos días, buena semana. Ojalá. ¿Cómo es? Emilio Álvarez y Casa, del Frente Cívico Nacional. Hola, Emilio, buenos días. Hola, Susana, Rubén, Israel, buenos días. Aquí el morenista Israel Zamora, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Aquí muy contento. Muy contento. Bueno, pues hablé con varios alcaldes de la zona fronteriza. Dicen que este día lo titularían con la palabra incertidumbre. De acuerdo. Reto, y la presidenta Claudia Sheinbaum dice, vamos a esperar a ver qué dice Donald Trump en su discurso, porque no sabemos para dónde va a tirar ese señor, Emilio. Mira, déjame ir de lo general a lo particular. Yo diría que es el inicio de una nueva época. Este entendimiento que existía de la globalización y la construcción económica alrededor de bloques en el mundo y la facilidad para eso cambia de momento. Regresamos a una etapa mucho más proteccionista. Se esperaría un cambio y una reubicación de los bloques económicos, de aranceles, de esta lógica que se construyó en los últimos 30 años. Déjame decirlo simbólicamente, porque no es que sea en automático, pero empieza otro tiempo. También empieza otro tiempo en la lógica de la construcción de los bloques geopolíticos. Es decir, regresa el tablero mundial de las guerras y regresa el entendimiento global de los imperios. Los señalamientos que hace Trump en esa materia no es solo que si Panamá o que si Groenlandia, sino el entendimiento de las superpotencias. No Rusia, es de Rusia, China esencialmente. La Unión Europea, Trump la ve en una segunda escala y esencialmente es el diálogo. Al único mandatario de ese nivel que invitó fue el de China. Y por supuesto China no aceptó, porque es decir, miren, yo aquí tengo a China y eso no va a pasar. Y la tercera, digamos, en términos de orden, viene una redefinición de los organismos internacionales. Trump no es una persona que crea en el multilateralismo, por supuesto, y eso va a redefinir muy importantemente la discusión. El segundo impacto, pues por supuesto para México. Va a haber una reconsideración de los temas de seguridad, de comercio y de migración. Es esperado que firme las órdenes en materia de declarar a los cárteles mexicanos terroristas. Ahora, que no es inmediato tampoco, ¿no? No es inmediato. Y luego hay un proceso. Es un ejemplo bien interesante de una narrativa populista, ¿no? Muy interesante, sí, claro. Porque como si antes de que entrara se arreglaran las cosas mágicamente, le habla a su público, y no, eso no va a pasar. Pero sí creo entonces, y eso lo haremos en otro comentario, los desafíos y dilemas para México en particular se vuelven extraordinarios. A ver, Israel, ha dicho la presidenta esta mañana, el canciller, la secretaria de Gobernación, que México está preparado. ¿Cómo se pueden preparar? ¿Cómo nos podemos preparar ante, ahora sí como decía un cartón ayer, como un chivo en cristalería, como es Donald Trump? ¿Qué es prepararse? Específicamente, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que lo importante es entender las motivaciones que tiene Donald Trump. ¿Por qué es lo que lo lleva a realizar todo este tipo de amenazas? Y creo yo que cuando analizas el eslogan que manejó siempre, el de hacer América grande otra vez, te habla del reconocimiento implícito en esa frase de que ellos ven a Estados Unidos en una declive. La hegemonía que tuvo Estados Unidos por décadas, ellos la ven en riesgo y por eso dicen vamos a hacerla grande otra vez. Y eso es derivado de muchas decisiones que ellos consideran que se tomaron mal por gobiernos que ellos culpan a los demócratas, por ejemplo, pero también es el surgimiento de China. Entonces, si tú entiendes eso, comienzas a ver que todas las amenazas que hizo, por ejemplo, ahorita mencionaba de la Unión Europea, de presionarlos para que permanezcan en la OTAN y den sus cuotas, y si no Estados Unidos se va, lo que hizo en Medio Oriente, en la presión que hizo a Israel, a pesar de que es un aliado principal de Estados Unidos, la presión que hizo para el cese al fuego en la Franja de Gaza, o lo que está haciendo en el sureste asiático, la presión. Obviamente, su principal competencia ahora es China, y si tú analizas el tema migratorio, está vinculado con esa intención que él tiene de mantener a Estados Unidos como potencia, lo que está haciendo también con la designación de organizaciones terroristas extranjeras. Para nosotros, yo creo que estamos preparados, tanto que entendemos que desde mi punto de vista es inminente la designación de terroristas al narco mexicano, pero eso tiene implicaciones que ahorita si gustas comentamos. A ver, Rubén, tu primera reflexión respecto a Donald Trump, que a partir de hoy, dicen muchos analistas, es una nueva era, un nuevo mundo, una distribución distinta pues yo creo que sí es una nueva era para el mundo, no solamente para México.
Ya Emilio, Israel dijeron muchas cosas, yo agregaría un tema, esta parte del medio ambiente, que él no es muy compatible con ese asunto, y que si lo agregas a otras, empieza a pasar costos a las economías de países en desarrollo como el nuestro. La balanza entre importaciones y exportaciones de los americanos, pues es producto de una cosa muy sencilla. Ellos son una economía fuerte y pueden comprar muchas cosas. Pero esto de tratarla de emparejar, pues lo va a hacer a costa de nosotros y de muchas otras naciones. Ahora, nosotros, México está preparado. Me duele decir que no. Perdimos 6 años de la posibilidad de ser mucho más competitivos. Perdimos 6 años para tener mejor infraestructura. Perdimos 6 años para construir mejores relaciones en el mundo. Y ese mismo tiempo lo perdimos en materia de salud, de educación. Y ahora mismo, pues tenemos un gobierno que tiene dificultades financieras y económicas que le fueron heredadas. Tenemos un gobierno que está batallando con la seguridad, porque durante 6 años se construyó un modelo en el cual a los delincuentes no se les tocaba. Traemos problemas con la migración, y no porque el migrante sea un problema, eso para nada, sino porque no hemos sabido manejar ese problema, ese tema, esa circunstancia que ahí está y que es real. Entonces tenemos pues serias desventajas. Si tú me dices, ¿qué deseo? Pues que no le vaya mal a México, sí. ¿No? Pues eso todos lo deseamos, ¿no? A ver, Israel, hay problemas financieros porque lo puso sobre la mesa Rubén hace algunas semanas respecto a que no han elevado a rango constitucional este programa de jóvenes construyendo el futuro. Ni los salarios, ni los salarios mínimos. Recortaron el presupuesto del Instituto Nacional de Migración y a la Comar, que son las dos entidades principalísimas para el tema de los deportados de Estados Unidos. ¿Por qué no han cumplido este encargo del expresidente López Obrador? Se va a cumplir en los siguientes días. Digo, este periodo, aquí está un diputado que vio la actividad legislativa, se aprobaron, fue un tiempo récord, muchas reformas constitucionales, muchas legales, llevan un periodo apenas de esta legislatura, entonces sin duda los demás van a venir. Pero yo quisiera retomar lo que decían de la economía. Pero lo dejaron pendiente, pero lo van a subir, claro. ¿No es que no haya dinero? No. Yo creo que México está encaminada con el plan que se presentó justo la semana pasada, el Plan México, a convertirse en la 10ª economía del mundo. México, no entiendo cómo dicen pues fueron que se manejó mal del Banco Mundial y de Moody's. No entiendo los datos que nos reflejan. Primero, que México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, desplazó a China, que no es nada fácil desplazar a la fábrica del mundo como principal socio de los Estados Unidos, que es la principal economía del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que México desplaza a China por el trabajo que se está haciendo para captar la inversión extranjera directa de Estados Unidos en nuestro país. La relocalización de todas las empresas que utilizaban a China para fabricar, muchos se han venido a nuestro país. Y eso lo acaba otro anuncio que se dio apenas. La principal Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, Amazon acaba de anunciar la semana pasada una inversión multimillonaria. Que lo consiguió, dicen el gobernador de Querétaro. Si no hubiera condiciones en el país para que vinieran, no vendrían. El Estado de Querétaro, siendo honestos, aunque es un lugar propicio por toda la comunicación que tiene, que la propia directora de Amazon encargada de esto lo expresó, México, obviamente el gobierno de México ha favorecido para que ellos puedan llegar. Y ese es un solo ejemplo. Yo creo que no se han tomado en serio las amenazas a Azucena. Mira, por supuesto que queremos una extraordinaria cooperación a nivel internacional para combatir a los cárteles. Por supuesto que sí. O sea, si tú me dices, oye, ¿te gustaría que te ayudaran a enfrentar a esos gandallas que matan, desaparecen, extorsionan, descuartizan? ¡Claro que la quiero! ¿No? Por supuesto que sí. Si tú me dices, oye, eso implica declararlos terroristas, pues yo creo que hace el terrorismo hace años en este país, y por supuesto que genera una condición de coordinación, claro que sí, y hay que entender que defender a México, su independencia y su soberanía, que hay que defenderlas con claridad, no significa defender a los delincuentes. Porque pareciese la agenda que nos quieren poner por de frente. Son dos cosas muy distintas, ¿eh? Defender la soberanía, hay que hacerlo, por supuesto que hay que exigir coordinación y colaboración. La tienen, lo que queremos es que la tengan mejor. A México lo cambiaron estratégicamente de estar en el Comando Norte al Comando Sur. Eso quiere decir que le mandaron una señal de desconfianza a las autoridades mexicanas para compartir información estratégica. ¿Cómo no? Si de repente México se sienta al lado de las dictaduras como las de Venezuela,
¿Cómo no si decide apoyar a Rusia? ¿Cómo no si empieza en el geopolítica a pelearse con el Parlamento Europeo? Entonces, el gobierno mexicano pasado, la administración anterior, todo el tiempo mandó señales de enemistad y por eso se perdió la confianza en materia de coordinación en seguridad. Y por eso es tan importante que se entienda que el dilema de la violencia ya no es la fórmula de que México pone los muertos y Estados Unidos los dólares. Ya no es así. 100,000 jóvenes mueren por fentanilo en Estados Unidos al año. Ahora, Rubén, una cosa es declarar a los cárteles como terroristas y poder tomar decisiones unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos, y otra es la colaboración sin necesidad de esta rimbombancia de los cárteles que le genera por supuesto que le reditúa tanto a Donald Trump. ¿Tú estarías de acuerdo en cuál de los escenarios? Bueno, ¿O en ninguno? Yo creo que en ninguno, pero mira, déjame te cuento. Yo creo que la colaboración vale y es importante, primero. Segundo, que estamos metidos en este problema, cuando menos en ese segmento, por dos cosas, por dos discursos populistas. Sí. El de los americanos y el del anterior presidente. Y eso es muy, muy evidente. Entonces, en el tema de la seguridad, lo que nos quedaría es actuar, buscar la colaboración, buscar la cooperación. Sí es un riesgo que declaren a alguien como un país terrorista o como un lugar donde tienen sedes bandas terroristas. Sí es un riesgo para todos nosotros. Pero yo, antes de terminar y que vayamos a otra cosa, yo insistiría, un país puede tomar muchas decisiones. Bueno, déjame regresar con esto de los cárteles, porque entiendo que Israel quiere tomar la palabra. Sí. 46, a ver, Rubén Moreira, nos quedamos contigo, coordinador de los diputados del PRI. ¿A favor o no? Déjame sintetizarlo así, de que se declaren grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Es que bueno, primero yo dije, un país puede tomar muchas decisiones, refiriéndonos a México, siempre y cuando tenga capacidad para sostenerlas y para hacerlas. Y en estos últimos 6 años nos perdimos muchas capacidades. ¿Qué decisiones hubiera podido tomar México si tuviera esa fortaleza? No, por ejemplo, hacerse amigo de los rusos, como se hicieron, o por ejemplo, convalidar a Maduro, pero no tenemos capacidad de maniobra. ¿Por qué? Pues porque no tenemos fortaleza ni económica ni financiera. Para rechazar a Maduro no necesitábamos tener todo eso, ¿no? No, al revés. Creo que al revés. Entonces, ahora dices, bueno, ¿y por qué están apretando tanto a México? Bueno, pues lo están apretando porque no tenemos fortaleza. Mira, te voy a decir una cosa, espérame tantito. Mira, ahora dependemos más de Estados Unidos que antes de que empezara el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, en alimentos o en gas. Y entonces nosotros decimos, no, es que no nos van a afectar las decisiones de Trump. No, sí nos van a afectar, sí, y claro, mucho, no, ¿y quién dice que no? Ahora, si declaran, volviendo a tu pregunta, si declaran terroristas a organizaciones criminales que funcionan en México, es una mala noticia. Pero eso es producto de que las dejaron funcionar. Esto es clarísimo. Si no las hubieran dejado funcionar, si no hubieran puesto ese discurso y narrativa que se extendió en el mundo de abrazar criminales, pues esto no hubiera sucedido. Azucena, yo quisiera recordar, primero, no puedo aceptar que digan que esta designación es porque perdió Estados Unidos la confianza en México en el gobierno del presidente Andrés Manuel. Hay que recordar que esta propuesta esta propuesta está desde que llegó el presidente Andrés Manuel. Y quiero decirles que el presidente Andrés Manuel, ustedes lo saben bien, evitó que se hiciera esa designación. Lo logró. Él logró hacer que no se consiguiera eso Estados Unidos en su sexenio, lo evitó. Y fue producto de que el gobierno del PRI, gobierno del PAN, no le generaron la confianza y por eso empezaron desde entonces. Ese es un punto. ¿Fue producto de? Fue producto de que el señor Ebrard, dicho por Trump, aceptó todo. Mira, repito, ahora que estamos en horario de niños, lo que dijo Trump. Yo quisiera explicar qué ocurre con la designación. Primero, es una designación que se da en el marco de 2 leyes, que es la ley de inmigración de Estados Unidos y una ley que le llaman ellos la Patriota. El problema ahí, Azucena, y por eso decía, hay que entender las motivaciones de Estados Unidos. La motivación va más allá de los cárteles. Una de las acciones que le permite o facultades que se le da ahora al gobierno con esta designación es que va a poder hacer espionaje en México de manera unilateral. No que no lo haga, pero ya oficialmente y legalmente lo va a poder realizar a través del Departamento de Defensa, que para que dimensionemos, el FBI, la CIA y la DEA
son los que pueden ahorita realizar las acciones en contra del narcotráfico. Pero cuando entra el Departamento de Defensa, su presupuesto es de 884,000 millones de dólares. El FBI tiene 11,000 millones. Tienen una agencia que le llaman Agencia de Inteligencia de Defensa, que van a utilizar para evitar... No, yo no estoy diciendo que estoy a favor, estoy diciendo que es grave. ¿Bien? No, es grave en tanto que vulnera nuestra soberanía, porque imagínate que una revista... Con eso concluyo. ¿Y por qué mejor no colaboramos y como porque va a ser una decisión unilateral producto de... Ahora, el problema... ¿Qué puede suceder? A ver. Perdón. Bueno, yo concluyo muy rápido, nada más. Imagínate que una revista... cualquiera diga fulanito de tal político está vinculado con el narcotráfico. Eso va a facultar a los Estados Unidos para hacer espionaje de esa persona o de cualquier otro político con toda la vulneración de la soberanía que eso implica. Mira, el problema real es que el fenómeno del narcotráfico, el tráfico de personas y todo tipo, incluso por eso el problema con China y México, es que se dejaron crecer los problemas. Andrés Manuel tuvo una narrativa extraordinariamente agresiva, pero hizo todo lo que le pidió Trump y Biden. México se quedó recibiendo migrantes, recibimos 360,000 al año. Trump va a regresar al programa que yo hizo en la primera administración que se llama Quédate en México. O sea, nada más para que pongamos las cosas en claridad. Se fue a Tijuana Andrés Manuel y hizo toda una campaña narrativa, pero se arrodilló. O sea, generalmente lo que tenemos que tener absolutamente claro es que hay una distancia notable entre lo que dicen y lo que hacen. Y el fenómeno, ambos, el fenómeno de la narrativa populista es de los dos. Este gobierno tiene un severísimo problema porque no se ha preparado. Por ejemplo, la recepción de los migrantes en este país, esencialmente, lo hacen organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué apoyos, qué trabajos han hecho? Los han perseguido fiscalmente, políticamente y los han señalado. Si este gobierno ya se hubiera preparado para recibir migrantes, ya hubiera hecho gobernación, una estrategia con todos los albergues para fortalecer a quien ya lo hace. Si tú te vas a Tijuana, las iglesias y las organizaciones de la sociedad civil son los que reciben. Acabas de entrevistar a Cruz Pérez Cuellar en Tijuana. Él fue senador con nosotros. Saludos a Cruz. Y Cruz, perdón, pero sus albergues son mínimos. Es decir, es un dilema país. Y lo que tendría que estar haciendo el gobierno es liderar el esfuerzo país para los problemas que nos vienen. Ese liderazgo, Susana, no se ha visto, perdón, pero tendríamos que estar alineando los intereses de este país para reaccionar ante las amenazas. Pues la presidenta dice, vamos a ver qué dice Donald Trump, o sea, de qué humor amaneció, digamos, para ver cómo reaccionamos, no sobre reaccionar. Porque desgraciadamente no puede decir otra cosa, ¿no? Ahí tiene que ser bastante prudente porque somos un país que estos últimos 6 años se ha debilitado. Ahora, yo quiero poner sobre la mesa. Primero, nosotros somos nacionalistas, estamos por un México fuerte, nos preocupa lo que está sucediendo, nosotros vamos por la unidad, pero ahí hay otro problema que tiene la mayoría. Primero, lo que ellos tienen en el Congreso no representa la votación de este país, eso es lo primero. Por eso andan preocupados y piden unidad todos los días. Segundo, no construyen puentes para la unidad. No. Ellos creen que un bloque monolítico, el que sea, es suficiente. No, la pluralidad es lo que da fuerza. Y ahí conecto con lo que dice Emilio. Hicieron a un lado la sociedad. Bueno, pues hoy no tenemos albergues, hoy no tenemos refugios, no escuchan a las madres buscadoras, ahora no tenemos aliados por ese lado. Hicieron una CNDH chiquitita, que no cuenta ni en el mundo, ni aquí, ni pinta. Bueno, pues tenemos esos problemas. Eso, aunado a todo lo que yo señalaba de economía, pues nos pone en un lugar de riesgo. Y no hay práctica política. Tú los ves, no tienden puentes a nadie. Y están atrapados entre un discurso nacionalista que tenía Andrés Manuel López Obrador, que le decía, señor Trump, ¿recuerdan? Sí. Señor Trump. A lo que le sucedió al señor Ebrard, que en 5 minutos dijo que iba a cerrar la frontera sur. Ahora, el problema con la narrativa de Trump, que es un populista, es que ahora sí lo puede cumplir. Sí, claro, pero mira, déjame agregar un tema que menciona Rubén. Este momento es que acudamos a los organismos internacionales para la defensa.
pero como el gobierno anterior y han continuado peleándose con todos los organismos de derechos humanos, se pelearon con la ¿Pero qué organismos? Ni siquiera se la metieron Comisión con lo de Venezuela, con la Comisión nada. Interamericana, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, perdóname, pero sí funcionan en muchas instancias. Son los foros internacionales. Si tú te peleas con ellos, ahora le vas a ir a tocar la puerta yo para no que que te nos defendan. peleamos, pero ¿qué hizo la ONU, Perdón. estas instancias con lo de Venezuela? México. No, por supuesto pero- que queda disminuido, pero los foros internacionales sirven para elevar y buscar aliados en donde pongas en falta a quien te agrede. Para eso sirven. México tiene buenos antecedentes con Trump. Primero porque logró hacer Porque una hace buena lo que negociación quiere. del TEMEC. No. Esa negociación la hizo Peña, no, hombre. había, Aquí no es me cierto. felicitó, Yo aquí me estuve. felicitó. Bueno, Felicitaron a pero Ildefonso Nosotros- Guajardo. Perdón, no, Ildefonso Felicitaron Guajardo. a Luis Videgaray. Los había- felicitó Trump. Ahí andaba Videgaray, por cierto. Ellos habían aceptado y de hecho le decían al presidente Andrés Manuel, oiga, no vaya a meter lo de la soberanía en hidrocarburos porque va a romper el tratado, va a romper la negociación, que no se ponga sobre la mesa. Eso decía el PRI. Cuando llegó el presidente logró que se estableciera en el capítulo eso no es 8º del cierto. TEMEC. Es verdad, la soberanía sobre hidrocarburos. Eso es una realidad. Perdón. El TEMEC Y 2 hay que es peor entender- en términos de hay que- petróleo que antes, ¿eh? Hay que entender El que no también, permitió que se metiera fue Salinas. repito, el Ese propio... Salinas no permitió. El lo del propio petróleo. presidente Trump se refería al expresidente Andrés Manuel como su amigo, ¿no? Como Juan Trump. Eso ya es una cosa importante que más o menos nos qué deja le ver mandó ese la opinión. problema? Ahora, el subsecretario del Departamento de Estado es Christopher Landó. Christopher Landó fue Sí. Embajador en México, Sí. de los principales promotores de la Bueno, él relocalización dice que no va a ser tan en rudo. nuestro país. No sé. Entonces, creo yo que ese es un antecedente que tenemos Ajá. de cómo va a ser la relación con Trump. Creo que está llegando Trump a la Casa Blanca. Está llegando. A ver, ahí estamos viendo Joe Biden y su esposa Jill. Ahí se van a reunir antes de la ceremonia de toma de protesta. Y bueno, pues ahí llega Donald Trump. Ahora que regresemos le muestro las imágenes. Punto, vamos, pues se fue muy rápido el tiempo de esta mesa, pero bueno, vamos a cerrar y ya veremos qué nos espera en las próximas horas. ¿Cómo cierras, Rubén? Es tiempo de unidad nacional, eso me queda muy claro. Es tiempo de construir lo nuestro, pero también me queda muy claro que Morena no está a la altura del reto, porque no construye puentes ni al interior del país, ni con el resto de las naciones de este mundo, porque se creen autosuficientes, porque se creen ese discurso trasnochado de que tienen todo el poder y que el pueblo les confirió una facultad de hacer todo lo que se les plazca, y eso es falso, porque se quedaron con mayorías en la Cámara que no tienen, porque no escuchan a la sociedad y porque quieren enfrentar a un gigante, pues con discursos, con retóricas y no con fortaleza económica, con fortaleza financiera. Pero si no la tenemos hoy, ¿qué más se puede hacer? Bueno, pues eso es un problema que hoy tiene Morena, porque Morena se arrebató todo, hombre. Pero lo que sí tiene es un país que quiere salir adelante. En el PRI no le vamos a meter el pie a nadie, ¿eh? Pero a ellos les toca convocarnos a todos, hombre, y ceder tantito. Pues los gobernadores del PRI se portaron muy bien con la presidenta en su reunión. Porque son priistas. Ajá. Porque si fuera por otro lado, estarían torpedeando. Porque los que torpedean a la señora Sheinbaum son los de Morena. Es la señora Evelyn que no trabaja. Es el señor gobernador de Michoacán que no hace nada. Es el señor gobernador de Sinaloa que se hace pato. O sea, ese es el problema. El problema que tenemos es ese, que ellos no son un partido, son un desfile chusco. México Israel. es uno de los países más importantes para Estados Unidos, como Estados Unidos desde mi punto de vista es el país más importante para México, en tanto que allá viven 40 millones de mexicanos. En Los Ángeles es la segunda ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México, antes que Monterrey e incluso antes que Guadalajara, y eso hace que nosotros tengamos interés. Estados Unidos lo sabe que México es clave, pieza clave para mantener el poderío que ellos buscan, económico, y México con el TEMEC, por eso no sé de qué cifras hablan o qué cifras están viendo, porque con el TEMEC se incrementó, ¿no? En el TEMEC, el otro se llamaba NAFTA o Telecan, le llamamos nosotros, se incrementó 20% el comercio bilateral. Entonces es una mentira
que México... Con la renegociación del TLC. Con el TEMEC reciente, el que se firmó en el 2019, Pero entró en una vigor, parte de ese con ese los incrementó el productos comercio que se hacen acá el 20%. Con firmas americanas, hombre. Y bueno, ¿cómo decimos que México llegó a ser la 12ª economía? O sea, usted la llevan en la 14, hermano. No, estamos en la 12ª y el usted plan la es que llevan en la llegamos. 14. Está en la 14. Y somos el principal socio comercial de Estados Unidos. No, pues eso Mira, sí. yo llamo a este gobierno a que cuando entienda unidad nacional la construya aquí dentro y que sume a los actores de sociedad civil, empresariales y oposición. Me preocupa un discurso nacionalista que crean que es un cheque en blanco y que el que opine distinto sea acusado de traidor a la patria. No puede ser eso. Tenemos que construir un entendimiento donde todos podemos hacer algo para defender este país. Me preocupa los paisanos en Chicago, en Los Ángeles, en Texas, porque no veo las acciones eficientes y suficientes para defenderlos, y para eso sirven los foros internacionales, para denunciar los abusos ahí cometidos. Para eso sirve la Convención Interamericana, porque es el único foro internacional de derechos humanos en el que Estados Unidos está sentado. Y si México se pelea con ellos, ni siquiera se va a poder denunciar. Me preocupa el fenómeno de las deportaciones. No veo los esfuerzos eficientes y suficientes para poder contener eso que de por sí, entendámoslo así, ya hay una crisis humanitaria en la frontera norte y en la frontera sur. Eso ya existe. Toca llamar a los organismos internacionales, al ACNUR, como se hizo en Siria, para defender y generar una condición de atención humanitaria. ¿A mí quién me preocupa? Me preocupan las personas que están en riesgo, porque no veo que este gobierno esté haciendo los esfuerzos suficientes para proteger a los mexicanos del lado sur de la frontera y del lado norte de la frontera. ¿Qué te preocupa a ti? Así como termina, Emilio, brevemente, Rubén. Así muy breve, algunos ajustes económicos que nos hagan padecer muchas cosas. Por ejemplo, un impuesto a las remesas. Por ejemplo, un arancel, así, cosas muy directas. Por ejemplo, un arancel que nos impida exportar en buenas condiciones de competencia los vehículos. ¿Qué me preocupa? Que no tenemos gas. Y que todo se le compra a Estados Unidos en una proporción inmensa. 98%. Cuando aquí el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, con un discurso no científico, prohibió sacar el gas share. ¿Qué me preocupa? Que el turismo se va a ver afectado. ¿Por qué? Pues porque ellos van a tratar de jalarlo hacia allá, porque no tenemos un buen aeropuerto, tenemos un aeropuerto chafa, de segunda, de tercera, patito. Si tuviéramos ahorita un gran hub para que llegaran gente de todo el mundo, otra cosa sería, ¿qué me preocupa? Que no hay seguridad en ninguno de nuestros grandes centros turísticos y que de ahí sale una buena parte del Producto Interno. Esa es la realidad, hombre. Todo lo demás ha sido un buen choro. ¿Qué te preocupa, Israel? Pues me preocupa que se lleven a cabo muchas de las amenazas de Trump. Algunas no las veo posibles. Lo de las aranceles me parece que simplemente es una estrategia de negociación para presionar y ganar en el terreno de lo económico. Pero hay otras que creo que podrían vulnerar. Repito, lo de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras me parece algo inminente. Eso va a pasar. Y creo que ahí es donde México sí tiene que... Bueno. Y me da gusto ver que la oposición también en este tema va en unidad. Bueno, vamos a ver en qué mundo nos encontramos el próximo lunes. Así será. Gracias a Un los abrazo, tres. gracias. Buenos días. Gracias.